Dígalo usted. Ya vuelta con más de Dígalo Usted. Ya en este segmento nos acompaña el licenciado Green Morillo, director de la revista digital www.finanzasytributos.com, pues asiduo acompañante nuestro acá, sobre todo cuando tenemos esas dudas y necesitamos pues aclarar tanto términos como evaluar un poco lo que es el panorama económico en nuestro país. Terminamos el 2012 con un tema y creo, si mal no recuerdo, que vamos a empezar el 2013 con... Hay una continuidad de tema, no administrativa, pero sí de tema. Bienvenido. Así es, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a tú, gracias Carlos por la oportunidad y a su distinguida teleaudiencia. Bueno, Yaxú se refería al tema de que no se consiguen ciertos rubros, aunque hoy escuchaba a un diputado señalando que aquí no hay escasez, aquí lo que hay es acaparamiento, pues es una especie de plan de conspiración un poco para pues crear desestabilización en el país. Pues te preguntamos, Irwin, ¿cómo marcha todo esto? ¿Qué has escuchado por allí? Y sobre todo, pues para dar luces en cuanto a números o a cifras, pues si se tienen en conocimiento de lo que representa esto para la economía de un país como Venezuela. Bueno, en principio tendríamos que decir que el tema de la escasez es la crónica de una muerte anunciada. Es decir, ciertamente el año pasado comentábamos en una de nuestras últimas apariciones precisamente el que no podía visorarse algo distinto, sino dificultades hacia el 2013. No por ser pájaros de mal agüero o aguarle la fiesta a lo que es el inicio del año. Sino que es una consecuencia realmente lógica. ¿Lógica por qué? En este momento es bien sabido que, por ejemplo, el tema de la asignación de divisas, bien sea vía Cadivi, bien sea vía SIDME, están verdaderamente, digamos, en una encrucijada. SIDME está prácticamente paralizado. Digamos, entonces lo que estamos galopando es en un consumo de los inventarios existentes al cierre del año pasado. Y ciertamente allí es donde tú puedes evaluar que medidas tales como la ley de costos y precios justos, que la comentamos en varias oportunidades el año pasado, no iba a generar sino también escasez, adicional al tema de las divisas que acabo de mencionar. ¿Por qué el tema de la ley de costos y precios justos? Porque evidentemente desincentiva lo que es la inversión de cualquier persona en ciertos sectores. ¿Cuáles sectores? Evidentemente aquellos que tienen precios controlados. Ahora, ¿cómo evaluar esto? Porque bueno, otra de las perlas que hemos escuchado es que aquí no hay desabastecimiento, la reitero, ¿no? Sobre todo por parte del gobierno nacional. Hay alguien que señaló que no hay desabastecimiento, sino que ahora somos más. Y entonces no alcanza la producción que tenemos nosotros en nuestro país para abastecer una demanda superior a la que teníamos. Se ha hablado de escasez, pero el señor El Yuri señalaba que un 20% de escasez es un porcentaje aceptable. Bueno, mira, el discurso político, digamos que no creo que sea lo adecuado para estar tratando este tipo de temas. Porque en mi humilde opinión ese es un tema, es un manejo meramente político del asunto, Carlos. Yaxú, en una situación en la cual podemos tener un desabastecimiento cercano en realidad al 19, una escasez del 19%, casi 20%, estamos hablando de un segmento, un aspecto realmente crítico. Por supuesto, el tema político, el tema del momento político, digamos, es una realidad que puede solapar el tema económico, y es de allí donde, por ejemplo, también el año pasado estábamos hablando acerca del tema del tipo de cambio. Esto no lo hagamos como un tema que pueda ser indescifrable para la teleaudiencia, pero básicamente el tipo de cambio es adecuado revisarlo, porque a medida que se sobreprecia o se aprecia el tipo de cambio, digamos que nos hacemos menos competitivos. ¿Por qué? Porque en este tipo, en una situación como la actual, ¿a qué me refiero con que se aprecia el tipo de cambio? El tipo de cambio oficial es 4.30, como todos lo sabemos. Viene del 2010 aún a esta fecha. Quiere decir que si revisamos lo que es digamos, un índice que en todos los países se usa para revisar cómo está el tipo de cambio aproximado, sería básicamente revisar cuánto es las reservas internacionales
con respecto a lo que es el total de las reservas en bolívares, ¿ok? Digamos, esa proporción es una proporción que podría superar los 20 bolívares por dólar. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada dólar que tenemos en reservas internacionales, digamos, existen 20 bolívares en la calle, ¿ok? ¿Qué implica eso? Que entonces nuestro tipo de cambio está presionado. Al estar presionado, no hay suficiente, digamos, incentivo a que alguien venga a invertir en un país en donde el tipo de cambio, por ejemplo, para lograr exportaciones, en lograr de cambiar 20 bolívares por cada dólar, si fuese el caso, estamos cambiando es 4.30 bolívares, para hacerlo un poquito manejable. Ahora, entonces que el punto de la exportación cada día se está disminuyendo, y cómo evalúan esto con una entrada al Mercosur, que es inminente. Entonces estamos en competencia con países que no tienen la limitante cambiaria como la que tiene Venezuela. Salvo algunos rubros honrosos, nuestra exportación es prácticamente cero. O sea, por bienes distintos al petróleo y a elementos asociados al petróleo. Dentro de estos elementos asociados al petróleo, por ejemplo, yo hablaría del aluminio. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver el aluminio con el petróleo? Es que básicamente estamos financiando las actividades, por ejemplo, siderúrgicas, porque sabemos que esas son actividades que no están generando grandes utilidades. Es más, están generando pérdidas. De tal forma que el bienes distintos al petróleo no lo hablemos, no se está exportando prácticamente. Por supuesto que existen algunas opciones honrosas que no nos hacen, es decir, por la excepción, ya eso no es la norma, sino que hay algunos casos que sí están exportando. En una situación como esa, ir al Mercosur, cosa que también hablamos el año pasado, sí, es bastante digamos, comprometido. No tenemos bienes y servicios que ofrecer a los otros miembros del Mercosur. Que sí los tienen. Claro, por supuesto. Y si tú ves que estamos en presencia, por ejemplo, de una inflación del 20,1%, vamos a redondearla en 20%, eso también incide en los temas de escasez. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos un país que tiene básicamente la mayor inflación de Latinoamérica. Vamos a hacer pausa. Al regreso hablamos un poco de cuáles pueden ser esas perspectivas, empezando apenas el año, con este primer mes que prácticamente ya cierra la semana que viene. Quizás para muchos es muy difícil hacer perspectivas por los diferentes cambios que se generan dentro de nuestra economía, pero muchos dirán qué es lo que se espera, hacia dónde vamos como país, sobre todo con lo que usted señalaba, con una inflación tan elevada dentro de lo que es Latinoamérica. Sin embargo, nuestros economistas y nuestro tren ministerial han señalado que se ha ido bajando paulatinamente en comparación a nuestras propias mediciones y en comparación en años anteriores. Hacemos pausa, ya venimos con Ya más. Comenzó el juego. Vamos 0-0, primer inning, pues. Navegantes Magallanes, Cardenales de Lara, el inicio de la final. Que esperemos que vamos a ganar. Creo que Irwin no está aquí con nadie. Porque creo que es caraquista. Magallanes. ¿No está con Magallanes? Magallanes. Bueno, sí, pensaba que era caraquista. Magallanes. Vamos a la pausa. Ya venimos. Bien, seguimos con más. Dejamos un planteamiento dentro de lo que tiene que ver las perspectivas, el cómo se evalúa esto, y no quisiéramos cerrar sin hablar también de esta primera aprobación, la primera discusión de la ley en donde pues se regulará o se revisará lo que son los precios de los vehículos. Nuevos y usados, hay que aclararlo. Y usados, en donde la verdad hay un mercado perverso que se está generando, sin embargo en diferentes puntos de vista en cuanto a la ley. Irwin. Sí, bueno, el tema, comenzamos por el último, por ejemplo, el de la aprobación de esta ley que pretende regular en alguna forma la venta o la publicación inclusive de los precios. Es bastante preocupante. Ciertamente, ¿por qué es preocupante, Irwin? Porque hay una realidad, que hay una distorsión del mercado. Claro, es que fíjate que cuando existen actualmente condiciones de mercado que no incentivan la libre competencia, se generan focos de concentración en la economía que es lo que podemos llamar ese mercado negro, ¿no?
Por ejemplo, en los vehículos, el año pasado se disminuyó la venta de vehículos, básicamente no porque el consumidor venezolano esté dispuesto a comprar menos, sino porque sencillamente no hay la materia prima que realmente la oferta se mantiene o aumenta y la demanda pues no satisface, ¿no? La demanda no satisface. La oferta bajó. Es decir, no se dispuso a disposición del usuario, el potencial consumidor, un número siquiera similar al del año 2011. De tal forma que entonces la oferta bajó, la demanda estaba allí. Cuando sucede eso, entonces sucede lo que en economía es una lógica indudable. Bienes escasos aumentan inmediatamente. También tú tienes un asunto bien interesante, que es que el año pasado subió en forma bastante alarmante lo que es la disponibilidad de efectivo en poder del público, es decir, el circulante. De tal forma que si tú mueves una masa monetaria en forma bastante dinámica, el año pasado estamos hablando de que el circulante aumentó en más del 60%. ¿Qué quiere decir eso? Emisión de dinero inorgánico, dicho sea de paso. Y eso es, entre otras cosas, lo que justifica el que hoy día estemos hablando que la relación reservas internacionales con respecto a la disponibilidad supera el dígito de 20, ¿no? Quiere decir entonces eso, que eso conforma barreras al libre mercado. Cuando sucede eso, entonces, insisto, suceden estas desviaciones de economía. Porque es también... Pero ya vamos a aclarárselo de manera a la gente, vamos a aclararlo porque muchos dicen, la ley es la panacea, con esto lo vamos a solventar, porque de verdad la gente está desesperada por tener acceso a vehículos. Pero vamos a explicarle a la gente. Si yo tengo 3 vehículos y tengo 10 compradores, obviamente ahí empieza la distorsión. Eso es lo que está tratando de explicar, ¿cierto? Correcto. Es decir, tengo más demanda que lo que le puedo ofertar a la gente. Correcto. Por una serie de factores que es parte de lo que está explicando. Por supuesto, porque cuando hay bienes escasos y somos muchos los potenciales compradores, todos empezamos a apostar, a pujar. Todos empezamos a querer pagar un poco más con tal de obtenerlo. En economía no hay cosa más cara que un bien que no existe. Ahora, que no puede estar pero si es bien es cierto que el bien más caro es el escaso porque no lo tienes o hay muy poco, también tenemos leyes o estamentos jurídicos que que como compradores, como consumidores, como usuarios, nos blindan o nos respaldan. No es el deber ser de las leyes. No, están allí. Ahora, ¿por qué no se aplican las sanciones? Ejemplo, ¿cómo se puede entender que en un concesionario de carros usados te vendan un carro 0 kilómetros con el precio duplicado, triplicado del que está en la página web de la empresa, del concesionario? Sí, de la empresa, porque la ensambladora te pone el precio sugerido al público de tanto, ya con lo que va a hacer el concesionario. Pero ruega tú que consigas ese precio en un concesionario, es absurdo. Bueno, pero es que allí tienes que acudir más bien a las razones que están conduciendo a eso. Y te digo una cosa, eso no pudiese ser posible si no estuviesen personas dispuestas a pagarlo. Por lo cual, si existen unas personas dispuestas a pagarlo, algo está sucediendo y tienes que entender más allá de aplicar sanciones, tienes que corregir de fondo. No de forma. No de forma. Que desde su punto de vista la ley podría corregir es de forma y no de forma. Por supuesto. Te ha puesto un asunto. Si en este momento impiden la publicación de precios, la creatividad conducirá a una nueva forma de fijación de precios. Y quizás más alta a la que estamos ahorita, existe una ley que no se puede hablar de un monto específico de una moneda y todo el mundo sabe cuánto está esa moneda por ahí. Así en los medios y en ningún lado puede ser publicado. Exactamente. En parte es por eso que el libre mercado, cuando hablo de libre mercado, es libre oferta y demanda. Y cuando tú le estás ocultando, que es lo que se pretende, entiendo, y veremos dentro de un mes cómo sale finalmente esto, pero el ocultar el precio le da poca transparencia al mercado. Por ejemplo, si yo tengo un bien y yo te lo estoy ofreciendo a ti en 50 y a ti te lo estoy ofreciendo en 120, al no haber un punto de referencia, sencillamente tú no sabrás si es que yo te lo estoy vendiendo alto o efectivamente a quien se lo estoy vendiendo alto. De tal forma que eso no es una solución adecuada desde el punto de vista de mercado, ¿no? Y por supuesto ensombrece lo que son las decisiones. Por ejemplo, yo voy a invertir. Si yo voy a invertir en un concesionario que pueda hacer competencia, por ejemplo, ahora resulta que no voy a tener un acceso libre a cuál es el precio al que yo puedo ofertar mis vehículos.
Es más, ahora se está hablando de que es que nuevamente el gobierno en una abierta intromisión es el que fijará los regular, precios. así es. Entonces, en una economía regulada o controlada, sencillamente no hay opciones de inversión. Y eso es algo que no hay que ser, digamos, muy estudioso en la materia para poderlo entender. Bueno, Irwin, así sí, se nos pasaba con acerca. la ley de costos y Así precios. es, que lo hemos conversado y vamos a seguirlo conversando, lógicamente. El tiempo se nos va. Se nos fue. Sí, rápido, o lo más rápido que podamos. Nosotros cerrábamos el 2012 con un panorama nada claro en cuanto a economía, crecimiento económico para el 2013. Pues el gobierno ha señalado que hay muy buenas perspectivas. ¿Qué le podemos decir a los venezolanos actualmente? Que quedó pendiente esa pregunta. Ciertamente, recientemente estuve en un panel en el que participaron personas del exterior, entre otras España, Canadá. De verdad que los números reales de la economía real son bastante devastadores. No quisiera con esto ser, digamos, muy pesimista, pero la conformación actual de la economía es artificial. Es tan artificial que, por ejemplo, la devaluación, que todo el mundo la esperaba, no se está produciendo por elementos meramente políticos. Y mientras nosotros tengamos una economía conducida bajo criterios políticos, de verdad que no vamos a salir muy bien parados de todo esto. Sigue el panorama. Por otra parte, por supuesto, para despedirme de tu estimada audiencia, invitarlos a que visiten nuestra página www.finanzasytributos.com y seguirnos en el Twitter @fitben con Y. Con Y. Con Y. Muchísimas gracias por acompañarnos. De todas maneras, ahí está también la página puesta para que la gente pueda teclear. Gracias por acompañarnos, Irwin, el día de hoy. A ustedes por estar allí. Pues muchísimas gracias. La invitación será para mañana a la misma hora y por este mismo canal. Esperamos de tener buenas noticias en el primer juego. Bueno, el primer juego debiéramos ganarlo. Salimos como amplios favoritos para quedarnos con esta Y estamos en casa. final. Que eso es importantísimo. Será hasta mañana, amigos. Feliz noche para todos. Queden con el Centro Regional de Noticias. Feliz noche.